Bien, vamos a ver los monosacáridos. Para ello comenzaremos con una breve definición. Es el grupo más sencillo dentro de los glúcidos, moléculas que químicamente son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son polihidroxialdehídos porque poseen un grupo aldehído en el carbono 1, carbono terminal, o en el carbono 2, con lo cual es una cetona, y el resto de los carbonos poseen grupos hidroxilos, aquí en color amarillo, por eso es un polihidroxi. A continuación veremos cómo se nombran. Para ello hay que poner dos prefijos y un sufijo. Los dos prefijos hacen referencia, uno a si tienen grupo aldehído o grupo cetona, con lo cual serían aldo o ceto. Después al número de carbonos de la molécula, pueden tener 3, 4, 5 o 6. El sufijo es osa, que significa monosacárido. De ahí que la glucosa sea una aldo-exosa, aldo, grupo aldehído, lo vemos aquí en el carbono 1. Ex, que tiene 6 carbonos, 1, 6. Y osa, que es un monosacárido. Aquí tenemos la fructosa, por ejemplo. La fructosa es una ceto-exosa ceto, 6 carbonos. Pasaríamos a la glucosa, como otro ejemplo. Es una aldo-exosa, lo hemos visto antes. Y ahora vamos a ver las propiedades. Vemos primero unos ejemplos. Y aquí vemos, por ejemplo, las triosas que tienen 3 carbonos, grupo cetona o grupo aldehído. Las cetrosas con 4 carbono, grupo cetona o grupo aldehído. Las pentosas con 5 carbonos, grupo cetona o grupo aldehído, como por ejemplo esta que es la ribosa, muy importante en los ácidos nucleicos. O las hexosas, 6 carbonos, lo mismo, grupo cetona o grupo aldehído. Ahora pasaríamos a las propiedades de los monosacáridos, propiedades físicas, sustancias de sabor dulce, aunque no todas, con distribución tetraédrica debido a sus carbonos y altamente solubles en agua. Una de las propiedades más importantes es la isomería. Misma composición, pero diferente estructura en las moléculas. Tenemos 3 tipos de isomerías: isomería de función, isomería espacial, isomería óptica. Vamos a verlas. La isomería de función hace referencia a que son moléculas iguales, con la misma fórmula empírica, pero diferente estructura. En este caso hace referencia a dónde se encuentra el grupo carbonilo. Si es aldehído, está en el carbono 1, si es cetona, está en el carbono 2. Con lo cual, estos compuestos que tienen la misma fórmula molecular se diferencian solamente en dónde se encuentra el grupo carbonilo, carbono 1 o carbono 2. De ahí que sean isómeros de función. Los siguientes son estereoisómeros. Eso es la isomería espacial. Y tiene lugar gracias a que los glúcidos tienen carbonos asimétricos. Como vemos en la imagen, un carbono asimétrico es aquel que tiene 4 sustituyentes diferentes, con lo cual le da la característica de poder girar, como vemos en la imagen cómo gira. Este carbono tiene 4 valencias ocupadas por distintas moléculas. Aquí vemos un CH2OH o HCH3H, con lo cual es un carbono asimétrico. Hay 2 opciones dentro de la isomería, del espacial o estereoisomería, es decir, moléculas que cambien la posición de todos sus OH de sus carbonos asimétricos son imágenes especulares. No son superponibles entre sí, o sea, es como si viéramos algo reflejado en un espejo, y se llaman enantiómeros. Recordamos que tienen que tener todos sus carbonos, todos sus OH de sus carbonos asimétricos cambiados de lugar. Si hacemos referencia al último de los OHs, la molécula puede ser D si lo tiene a la derecha, como en este caso, o puede ser L si lo tiene a la izquierda, como en este caso. Vemos a continuación la eritrosa D o la eritrosa L. Son enantiómeros porque, repito, tienen todos sus OHs cambiados de lugar. Aquí los tienen los dos a la derecha, el último de sus carbonos asimétricos está a la derecha, con lo cual es D, y la L eritrosa tendría todos los OHs cambiados de lugar. Son imágenes especulares, como vemos otra vez en el gráfico. Si no tienen todos los OHs cambiados de lado, sino solamente algunos, insisto, solo algunos, pero no todos, reciben el nombre de diastereoisómeros. Algunos de los diastereoisómeros, los que tienen solamente cambiado un grupo H, además se llaman epímeros. Entonces tendríamos diastereoisómeros epímeros o diastereoisómeros no epímeros. Aquí lo vemos en el caso de la ribosa. La ribosa tiene 5 carbonos,
de los cuales los 3 del medio son carbonos asimétricos. En el caso de la ribosa, los 3 OH están a la derecha. Para que sea enantiómero, o sea, la L-ribosa tendría que tener los 3 OH, 1, 2 y 3, a la izquierda en lugar de a la derecha. Para ser diastereoisómero tendría que tener o 1 o 2, pero no los 3. Si solamente fuera 1, además, se llamaría diastereoisómero y epímero. ¿Existe alguna forma de saber el número de estereoisómeros de un monosacárido? Sí, mediante esta fórmula que es 2 elevado a n. 2 elevado a n, n significa el número de carbonos asimétricos. En el caso de las pentosas, como tienen 3 carbonos asimétricos, 1, 2, 3, la fórmula sería 2 elevado a 3, que son 8 estereoisómeros posibles. ¿Qué ocurre con las hexosas? Bien, las hexosas, hemos visto antes, por ejemplo, la glucosa, que tiene 6 carbonos, de los cuales siempre son asimétricos todos, salvo el primero y el último, con lo cual tendría 4 carbonos asimétricos. La fórmula se convertiría en 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 son 16 estereoisómeros posibles. Y nos falta la isomería óptica. Si hacemos incidir un rayo de luz polarizada a un monosacárido, esta luz polarizada la puede desviar debido a sus carbonos asimétricos o a la derecha o a la izquierda. Si la desvía a la derecha, se le pone un más al nombre del compuesto. Si la desvía hacia la izquierda, se le pone el nombre de menos. Con lo cual, una ribosa, por ejemplo, una D-ribosa puede ser de más o de menos en función de hacia dónde desvíe la luz polarizada. Estas fórmulas que hemos visto, que se llaman fórmulas de Fischer, ¿son fórmulas reales? No. Las fórmulas de Fischer son la mejor manera de estudiar un monosacárido, pero en realidad esas fórmulas suelen estar cicladas. ¿Cómo se cicla? Se cicla mediante lo que se llama la proyección de Hawthorne, con lo cual una glucosa realmente no tiene esta fórmula, sino que tiene esta fórmula ciclada. ¿Cómo se hace? Bueno, es un tanto complicado, lo vemos en esta animación. Se cicla en el carbono, el último carbono asimétrico de la molécula, con el carbono que tenga el grupo carbonilo. En este caso de la glucosa es el carbono 1, pero si es fructosa sería el carbono 2. Entonces, se forma un enlace hemiacetálico de tal manera que se cicla. Aquí lo vemos. Último, carbono asimétrico 5, con el primero, que es el que tiene el grupo carbonilo, enlace hemiacetálico quedando unido un oxígeno para cerrar la molécula. Entonces, en las fórmulas cíclicas, como vemos en este caso de la glucosa, el carbono número 1 ahora es un carbono asimétrico porque tiene un OH que antes no poseía en la fórmula lineal. Este carbono se llama carbono anomérico y es muy interesante porque da lugar a otro tipo de molécula en función de dónde lo situemos. Si el carbono anomérico, el nuevo carbono asimétrico, tiene el OH en un plano diferente del último carbono de la molécula, está en cada uno en un plano distinto, la molécula se llama alfa. Si el OH lo colocamos en el mismo plano que el último carbono de la molécula se considera, ahora se le llama beta. Aquí vemos otros ejemplos, vemos otro modelo de ciclación parecido al modelo anterior, cómo se va ciclando, cómo se va cerrando, si acaso un poquito más complejo. Y por último vemos 4 cosas de la glucosa. La glucosa es el más importante de todos los monosacáridos porque es el que va a formar el resto de los glúcidos más complejos. La galactosa no la encontramos en estado libre, sino unida normalmente a la glucosa para formar la lactosa, que es el azúcar de la leche. También tenemos otro que se llama manosa, en estado libre la podemos encontrar en algunas plantas, y la fructosa es el azúcar de las frutas en general.